Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el canal de la Profe Yani. Hoy vamos a trabajar equilibrio estático con los conceptos de torque y fuerzas en equilibrio. Bienvenidos. Una viga uniforme de longitud 3 metros pesa 135 newtons y sostiene en uno de sus extremos un cartel que pesa 200 newtons. Se mantiene horizontal mediante un cable que forma un ángulo θ igual a 41 grados. Y en el otro extremo está sostenida mediante un pivote. Encuentre la tensión T del cable que sostiene la viga, la fuerza F y el ángulo φ que soporta el pivote. Entonces vamos a hacer la representación de la situación del problema. En este caso entonces necesitamos un poste, la viga horizontal, el pivote que es el que permite que la viga gire, es como la función de una bisagra, puede hacer que la viga gire hacia arriba o hacia abajo. Y tiene el cartel en el extremo contrario al del pivote y una cuerda que sostiene o que hace que el sistema se mantenga, que la viga se mantenga horizontal. Vamos a representar los vectores de las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, la primera fuerza es la del peso de la viga. Como es una viga simétrica, entonces la ubicamos en su centro geométrico, o sea, donde está ubicado su centro de gravedad en este caso. Entonces tendríamos el vector peso, que lo representamos con la letra W, 1. También tenemos el vector que representa el peso del cartel y lo vamos a llamar W2. Tenemos la tensión de la cuerda que soporta la cuerda, la vamos a llamar T y que está formando un ángulo θ con respecto a la viga. Pero esa tensión tiene una fuerza de reacción, tercera ley de Newton, acción y reacción, en sentido contrario pero de igual magnitud. Y también se llama T. Sobre el pivote también se ejerce una fuerza que la vamos a llamar fuerza F. Si nos damos cuenta, la fuerza F y la fuerza T son vectores que no están ni horizontal ni vertical, entonces debemos hacer el proceso de descomposición de vectores. Entonces tendríamos la tensión en y la tensión en X, igual para F. Entonces tendríamos F de X y F de Y. Entonces ya tenemos pintados en amarillo las componentes de F y T. Luego vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Para ello necesitamos un plano cartesiano. Y vamos a ubicar los vectores desde el origen del plano cartesiano. En este caso entonces tendríamos a F formando un ángulo φ, a T formando un ángulo θ, el peso de la viga W1 y el peso del cartel W2. Las componentes F de Y, F de X, T de Y y T de X. Luego tenemos en el mismo sistema que las fuerzas que pueden hacer que hayan torques son las fuerzas que están perpendiculares a la viga. En este caso sería F de Y, T de Y, W1 y W2. Entonces los vamos a pintar en el mismo sistema, pero solamente las perpendiculares. Entonces tenemos W1, W2, T de Y y F de Y. Si nos devolvemos al diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a hacer la descomposición de esas fuerzas. Entonces tendríamos que F tiene dos componentes.
f de x y f de y. Pero como el ángulo está con respecto a la horizontal, entonces sería f coseno de phi y f seno de phi. De igual forma lo hacemos para t. Entonces t tiene dos componentes, t en x, t en y. El ángulo también está medido con respecto a la horizontal, entonces sería t coseno de teta y t seno de teta. Ya tenemos las componentes. Entonces, las condiciones es que para que haya equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en el sistema para x deben ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en y también deben ser igual a 0. Y los torques, la sumatoria de los torques, letra griega tau, también debe ser igual a 0. Vamos a encerrar esas tres condiciones para tenerlas presentes durante el desarrollo. Ahora, vamos a empezar con los torques. Y nuestro punto de giro para que haya torque está sobre el pivote. Entonces vamos a considerar que nuestros puntos de giro los vamos a hacer el análisis sobre el pivote y la sumatoria de esos torques nos debe dar 0. Entonces, primer paso, sumatoria de torques respecto al pivote. Entonces tenemos que los torques inicialmente está dado como la fuerza que se aplica perpendicularmente, siempre son las perpendiculares a la viga o a la palanca. Entonces en este caso serían las fuerzas, como los ángulos están medidos con la horizontal, seno de un ángulo cualquiera, pero que sea la perpendicular, y multiplicado por la longitud de la viga. Pero esta distancia, esta longitud, no es toda la longitud, sino la distancia que hay desde el punto de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces también lo vamos a encerrar acá, porque esa es una generalización. Entonces, si miramos la primera fuerza, la fuerza sería F de Y. Entonces, F de Y sabemos que es F seno de phi. Pero como está sobre el punto de giro, el brazo ahí será 0, multiplicado por 0. Luego tenemos el peso W1. Ese peso haría que la viga girara en sentido de las manecillas del reloj. Todos los giros en sentido de las manecillas del reloj van a ser negativos. Y todos los giros en sentido contrario a las manecillas del reloj o antihorario van a ser positivos. Entonces, en este caso, W1 haría que el sistema girara en sentido de las manecillas del reloj y por consiguiente ese torque va a ser negativo. Lo vamos a multiplicar por el brazo, pero el brazo va desde el pivote hasta el punto donde se aplica la fuerza. En este caso sería la mitad de la viga. Luego tenemos el peso del cartel, también haría que el giro fuera en sentido horario, es decir, un giro negativo. Entonces, el signo de ese torque será negativo. Y tendríamos entonces que la fuerza aplicada sería W2 multiplicada por la longitud desde el punto de apoyo, es decir, desde el pivote hasta donde se aplica la fuerza. En este caso sería toda la longitud. En el anterior era L medios y en este caso va a ser L. Luego tenemos la fuerza que ejerce la tensión, la componente Y. Fijémonos que ahí ese giro sería en sentido antihorario.
es decir que va a ser un torque positivo. Entonces, nuestro torque ahí va a ser de signo más. La fuerza aplicada sería la fuerza T de Y, pero sabemos que T de Y es T seno de teta, multiplicado por la distancia L, porque es desde la medida que hay desde el pivote hasta el punto donde se aplica la fuerza T de Y. Y para que haya equilibrio, esa sumatoria debe ser igual a 0. Vamos a sustituir para reducir la expresión. Entonces nos quedaría F es desconocido para nosotros, quedará como F. Pero aquí también podemos eliminar términos antes de empezar a sustituir. Entonces lo primero que vamos a hacer es que el primer término, que al multiplicarlo por 0, se va a volver 0. Luego a continuación tendríamos menos W1, pero W1, que es el peso de la viga, son 135 newtons, multiplicado por la mitad de la viga. La viga mide 3 metros, en este caso sería 1,5. Luego restamos el peso del cartel, que son 200, multiplicado por el largo total de la viga, que en este caso sería 3, más la tensión de la cuerda, que tampoco la conocemos, o la tensión del cable, multiplicado por el seno de 41, multiplicado por la longitud total de la viga, que en este caso sería 3, y esto va a ser igual a 0. Vamos a resolver el primer producto, que en este caso nos quedaría 135 multiplicado por 1.5. Eso nos da 202.5. Negativo. Luego 200 por 3 nos daría 600 más T multiplicado por el seno de 41, que a su vez está multiplicado por 3. Entonces eso nos quedaría T multiplicado por 1,97 igual a 0. Miren que ya nos quedó más reducida la expresión y solamente tenemos una pregunta, que es T. Entonces nos quedaría que 202 negativo menos 600, eso nos daría menos 802,5 más T, que está multiplicado por 1,97 igual a 0. Si despejamos T, nos quedaría que menos 802.5 pasaría como positivo y el 1,97 que está multiplicando a T pasaría a dividir. Resolviendo ese cociente, entonces nos quedaría que T es igual a, nos quedaría 802.5 dividido en 1,97. Eso nos da 407. Voy a colocarlo abajo porque ahí queda como muy amontonado. Entonces, T es igual a 407,36. Como estamos haciendo cálculos con unidades en el sistema internacional, entonces serán newtons, porque recordemos que la tensión es una fuerza. Entonces ya tenemos la tensión en el cable, que nos dice que son 407,36 newtons, formando un ángulo θ de 41 grados.
Nos falta calcular la fuerza sobre el pivote y el ángulo fijo. Para poderlo calcular, entonces necesitamos cumplir las condiciones de sumatoria de fuerzas. Retomando el enunciado y el análisis de fuerzas que hemos hecho, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. También habíamos calculado que la tensión nos había dado 407,36 newtons. Entonces vamos a plantear las ecuaciones inicialmente. Entonces decimos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿quiénes están en Y? Entonces estaría T de Y más F de Y menos W1 menos W2. Y debe ser igual a 0, porque la barra está en equilibrio. Y vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿quiénes están en X? En X están T de X, que lo voy a tomar negativo porque está mirando hacia la izquierda, más F de Y, que está mirando hacia la derecha, y esto va a ser igual a 0. Pero ya sabemos qué son las componentes. Entonces, en T de X sabemos que T de X es T coseno de teta, y es negativo, más F de Y, pero F de Y es F coseno de phi, igual a 0. Y aquí vamos a despejar. F, que es desconocido, coseno de phi, igual a T coseno de teta. Y esta es una respuesta parcial. De igual manera vamos a hacer para la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces nos quedaría F T de Y, que es T seno de teta, más F de Y, pero F de Y es F seno de phi, menos W1 menos W2 igual a 0. Y vamos a despejar la incógnita, que es F seno de phi. Entonces nos quedaría F seno de phi es igual a W1 positivo más W2 menos T seno de teta. Vamos a resolver el lado derecho de esta igualdad. Entonces nos quedaría F seno de phi igual W1, que es 135, más W2, que son 200, menos T, que nos dio 407,36, multiplicado por el seno de 41. Entonces, F seno de phi es igual a 135 más 200 menos 407,36 multiplicado por el seno de 41. Nos da 167,75 aproximadamente, 167,75 newtons. Esta es una respuesta parcial.
Y de igual manera podemos hacer para la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces nos quedaría que F coseno de phi es igual a T, pero T es 407,36 multiplicado por el coseno de 41. Entonces, F coseno de phi es igual a 407,36 por coseno de 41. Y eso nos da 307,44 newton. Entonces vamos a dejar esta respuesta como parcial. Bueno, pero si se dan cuenta tenemos dos incógnitas, que es phi y f. Entonces, usando la función tangente con estas dos ecuaciones, nos va a quedar que f seno de phi sobre f coseno de phi, que ya lo conocemos, va a ser igual a 167,75 dividido newtons dividido en 307,44 newtons. Fíjense que aquí los newtons se cancelan, porque es un ángulo lo que nos va a dar. Y F también se puede cancelar sin conocerlo. Entonces nos quedaría que tangente de phi, porque seno sobre coseno es tangente, va a ser igual a ese cociente, pero ese cociente es 167,75 dividido en 307,44. Eso nos da 0,55 aproximadamente. Entonces, phi es igual a tangente a la menos 1, porque pasa al otro lado de la igualdad, de 0,55. Entonces, phi es igual a la razón inversa de tangente de 0,55. Y eso nos da 28,81 grados. Y ya tenemos la respuesta al ángulo de la fuerza sobre el pivote. Nos queda calcular la fuerza. Si nosotros miramos en la sumatoria de fuerzas, ¿cuál sería la expresión que más fácil nos quedaría para sustituir? Yo pienso que esta que tenemos acá, que la voy a marcar con verde. F coseno de phi, porque ya conocemos a phi, y ya podemos despejar. Entonces de acá vamos a despejar F, que es la fuerza sobre el pivote. Entonces nos quedaría que F es igual a 407,36 multiplicado por el coseno de 41 y coseno de phi, que ya conocemos phi, pasaría a dividir, entonces dividido el coseno de 28,81. Resolviendo nos quedaría que 407,36 multiplicado por el coseno de 41 y todo dividido en el coseno de 28,81 nos da 350,87 newton. Y esa es la fuerza que se está aplicando sobre el pivote. Entonces ya tenemos nuestras tres respuestas. La primera respuesta
es que la tensión que la tenemos acá arriba sobre el cable es de 407,36 newton, que la fuerza que se ejerce sobre el pivote es de 350,87 newtons, formando un ángulo phi de 28,81 newtons. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y no olvides suscribirte a mi canal, el canal de la profe Yani, y activar la campanita para nuevos videos sobre solución de problemas en física, paso a paso. Y si necesitas alguna asesoría individualizada o clase particular, con mucho gusto en mi WhatsApp 316-6301-561. Muchas gracias amigos, hasta pronto.